Muy bien, entonces comencemos. Muchas gracias a todos por su tiempo y por estar acá. Y gracias a Claudia por esta oportunidad para presentarnos y con un tema que creo que es de interés de todos. Vamos a hacer básicamente una presentación de unos 45 minutos y después abrimos para preguntas. Ya les habilitamos la posibilidad de hablar a todos los que quieran hacer preguntas. Esto es un formato como tipo conferencia en donde nosotros vamos presentando, pero son bienvenidas todas las preguntas. Si prefieren esperar como a la finalización de cada tema o si quieren ir interrumpiendo y hacer las preguntas por chat, tampoco tenemos ningún problema. Comenzamos simplemente presentándonos. Yo soy Paula Santer, soy socia de Gómez Pinzón, una firma que está presente en Bogotá y Medellín. Llevamos 30 años en el sector de servicios legales y en particular llevamos ya como unos 20 años trabajando en el sector educativo. Me acompaña Mónica García, asociada del grupo de corporativo y que se encarga de todos los temas de colegios conmigo. Simplemente para decirles por qué estamos aquí, nosotros tenemos una experiencia muy grande en temas educativos. Asesoramos muchos colegios en todos los temas que les son pertinentes, como pueden ver aquí, en aspectos regulatorios, en aspectos de derecho laboral. No me voy a detener en todos estos temas, pero para que sepan todas las asesorías que damos a colegios, protección de datos personales y tecnología, en impuestos, en temas inmobiliarios. Estamos aquí Mónica y yo. Y aquí están algunos de nuestros clientes más representativos. A todos esos los asesoramos actualmente en todos los temas que ya mencioné. Entonces nos pareció interesante compartir con ustedes esta experiencia antes de arrancar para que cualquier cosa que tengan, digamos, a futuro, pues nos tengan en cuenta. Si Como quieres, dale, Claudia. si quieres deja la hojita en donde están los nombres y los teléfonos para que ellas puedan tomar de pronto un pantallazo. Claro, con mucho gusto. Por si algo necesitan es... Correcto. Nuestra oficina en Medellín está en San Fernando Plaza, también a sus órdenes. Y en el que estás tú y Mónica. Y en la que estamos Mónica y yo. Eso, que ahí tienen los teléfonos, eso. Exactamente. Estamos a sus órdenes para lo que requieran. Y pues nos interesaba simplemente compartir con ustedes un tema de mucha actualidad en todos los colegios, en nuestra experiencia, digamos, reciente. Este es un tema que se ha presentado mucho en los últimos meses y años. Por eso nos pareció que era interesante compartir con ustedes algunos temas jurídicos. Entonces, pues arranquemos. Como ustedes saben, más que nadie, porque ustedes son los que manejan los temas de convivencia en los colegios y pues conocen las normas al detalle. Entonces no les vamos a repetir lo que dice la ley de convivencia ni el decreto, sino que vamos a dar, digamos, unas explicaciones genéricas y consejos para ustedes que sean de tipo práctico, especialmente en temas de diferenciar procesos convivenciales de procesos disciplinarios. Les vamos a presentar unos casos de la vida real, de acciones de tutela sobre estos temas y un poco de la perspectiva penal. En la ley de convivencia, como ustedes saben, pues están todas las normas relativas a la convivencia. Nosotros no vamos a transcribir aquí esas normas porque, como les dije, pues ustedes son los que las manejan al derecho y al revés. Pero sí nos pareció importante recordar cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el manual de convivencia de los colegios en temas de convivencia escolar. Estos, digamos, características que están aquí son las principales que tomamos de la ley. El manual de convivencia, me interrumpes, Mónica, cuando necesites aclarar cualquier cosa.
Como ustedes saben, la ley de convivencia lo que intentó fue prevenir los conflictos escolares y promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos mediante un proceso convivencial. Entonces, el manual de convivencia, ¿qué debe contener? Pues debe tener una parte, digamos, de incentivar y fortalecer la convivencia escolar, respetar la diversidad, dirimir los conflictos de manera pacífica, así como situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El rol de orientador y mediador que debe tener el educador, así como las funciones en la detección temprana de situaciones que afecten la convivencia, un rol activo de los estudiantes y, por supuesto, la ruta de atención integral y sus protocolos. Y claro, debe tener definiciones de cuáles son las conductas que se consideran que se rigen por esta ley, los principios y las responsabilidades. ¿Dónde pasamos esto? Listo. El manual debe contener una identificación de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar, clasificación de las situaciones y protocolos de atención integral, las medidas pedagógicas y acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia y las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los contenidos a la comunidad educativa. Quiero aquí aclarar un par de cosas. La realidad es que a mí me parece, y ahora lo vamos a ver más adelante, que se ha confundido en cierta forma el rol del Comité de Convivencia, porque las autoridades nacionales, las secretarías de educación, en nuestra opinión personal, han empezado a recurrir al tema de que todo es un problema de convivencia. Y nosotros queremos hoy hacer énfasis ante ustedes en que una cosa son los problemas de convivencia y otros los problemas disciplinarios. De hecho, pues si uno se lee el objeto de la ley, pues está muy claro que es atender esas conductas que están allí clasificadas como tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que las vamos a ver más adelante, y no a todos los conflictos escolares. Es decir, hay muchos conflictos escolares o muchas faltas disciplinarias que no estarían, digamos, relacionadas con temas de convivencia o que no estarían relacionadas con derechos sexuales y reproductivos y que por lo tanto tienen que seguirse investigando como conductas disciplinarias. Ahora, es cierto y es importante que el Comité de Convivencia tenga una labor preventiva y una labor de resolver conflictos de manera pacífica. Yo diría que esos son los temas más, digamos, filosóficamente importantes de la ley. Y es que la ley, digamos, reconoce que hay unos conflictos escolares que cada vez son más reales en nuestros colegios y que el Comité de Convivencia tiene que tener una función preventiva, una función de manejo de los conflictos de manera pacífica y una función de resolver las situaciones entre la comunidad. Entonces, me parece, yo diría que ese es el tema, digamos, filosóficamente más importante de esta ley. La ley define, como ustedes lo saben, una ruta de atención integral que define, digamos, los protocolos que deben seguirse en todos los casos. Ahí está claro que el Comité de Convivencia tiene un rol de promoción y prevención, por supuesto, y un rol de atender las situaciones de conflictos y de hacerle seguimiento. Digamos que aquí quiero decir también una cosa. Hay problemas, digamos, que se presentan en la vida práctica con esto. Uno es que cada colegio debe definir su ruta de atención integral. Por supuesto, hay unas cosas en común que vamos a ver más adelante, como la clasificación de las conductas y el reporte de las conductas cuando la ley así lo indica. Pero yo les recomendaría aquí de manera práctica que no se limiten a coger, digamos, las rutas de atención integral que recomiendan las secretarías de educación o el Ministerio de Educación, que tiene toda clase de formatos y de instructivos,
y coger y copiarlos y ya. A mí me parece que es importante que cada colegio haga un ejercicio de adaptar su cultura a la ruta de atención integral de su colegio. Y además no todos los colegios tienen la misma estructura orgánica, primero, no tienen las mismas personas o departamentos internos que se encargan de los temas de convivencia. En algunos hay unos comités que en otros no hay. Entonces, mi recomendación aquí es hagan un ejercicio integral de tomar la ley, de tomar, por supuesto, el decreto y la directiva del ministerio que vamos a explicar más adelante, que no es tan diferente de la ley y el decreto, y hagan su propio ejercicio en su propio manual de convivencia, de establecer cuáles son esas conductas de convivencia y qué es lo que el colegio va a hacer cuando se presente. ¿Por qué lo digo? Porque a veces si uno toma pues la ruta de atención que dice la Secretaría de Educación, pues de pronto no se adapta a lo que es mi colegio. De pronto las autoridades que allí mencionan yo las tengo llamadas diferentes, tengo, por decir algo, yo puedo tener más instancias distintas a las que recomienda la Secretaría. Entonces aquí les quería simplemente hacer esa recomendación de no volvernos unos repetidores de los modelos que están circulando por ahí de las secretarías de educación, etcétera, sino realmente hacer un ejercicio serio al interior de cada colegio para definir cuál es su ruta de atención integral. Por supuesto, la ruta de atención integral tiene unas cosas básicas y es cómo llega una queja a ese comité de convivencia. En segundo lugar, hay una obligación de confidencialidad y de respeto al derecho a la intimidad, que es clarísima e importantísima. Les recomiendo que todas las personas que participen en un manual, en un comité de convivencia, formalmente escriban y firmen un contrato de confidencialidad o convenio de confidencialidad, una obligación de confidencialidad. Esto es muy importante porque en los comités de convivencia a veces se les olvida esos pequeños detalles y hay personas que representan a distintos estamentos de la comunidad. Es muy fácil que se rieguen los chismes. Todos sabemos que esto es un tema muy delicado de chismografía, no solamente al interior de los colegios, sino al exterior, en las redes sociales, etcétera. Entonces recomiendo ser muy juiciosos con que los miembros del comité firmen un protocolo de confidencialidad. Por supuesto, la ruta tiene que decir cuáles son, digamos, las consecuencias aplicables a las conductas, cómo se hace el seguimiento de los casos y a quién se reportan los casos. Le doy la palabra a Mónica para que nos explique la directiva del ministerio, que, pues, repito, no es que diga cosas totalmente novedosas, diferentes a la ley y al decreto, pero concreta algunas obligaciones para los colegios. Bueno, buenos días a todos. Pues como ustedes saben, el año pasado, después de que se presentó un incidente en un colegio de Bogotá, el ministerio se vio en la necesidad como de actuar y dar su rol orientador frente a todas las instituciones educativas. Y pues el resultado de esa intervención fue esta directiva, cuyo objeto es dar orientación para la adopción de medidas para la promoción, la prevención, la protección, la atención de los derechos sexuales y reproductivos de niños y niñas y adolescentes. Como lo menciona Paula, pues realmente esta directiva lo que hizo fue reiterar lo que ya establecía la ley y las obligaciones que estaban ya plasmadas tanto en la ley como en el decreto, pero pues nos parece de todas maneras importante resaltar algunas de ellas. Entonces la directiva se dividió como en una parte es la implementación de acciones preventivas en ese componente preventivo que mencionaba Paula, que es muy importante porque de esta manera evitamos que efectivamente ocurran conductas al interior de las instituciones educativas. Entonces, frente al manual de convivencia, lo que dice es que pues tienen que ser actualizados anualmente y al menos deben incluir los procesos que debe seguir cada miembro de la comunidad en caso de enfrentar una situación de violencia escolar, lo que tiene que incluir cómo debe actuar, cuáles son los tiempos que tiene, quiénes son los responsables y qué acciones de protección y seguimiento puede implementar el colegio, quiénes son los responsables. Acuérdense que únicamente el rector o el comité de convivencia no son los responsables, sino que en materia de convivencia escolar también existe el principio de corresponsabilidad, donde los padres de familia también tienen responsabilidades, el docente también tiene que intervenir, los estudiantes también y pues claramente los directivos. Pues básicamente pues el manual claramente tiene que contemplar los protocolos
y cómo se activan esas rutas, no solamente al interior del colegio, sino también frente a otras instituciones cuando ocurren hechos que tienen que ser reportados ante ellas, algún tema de alguna lesión a la salud, por ejemplo, o si ustedes ven que están viendo vulnerados los derechos de esos alumnos, pues buscar al INCBF para intentar su restablecimiento, entre otros, y pues los procesos de prevención, atención y seguimiento de la ruta integral. La directiva también recuerda cuáles son las responsabilidades del comité de convivencia. Entonces, en este aspecto señala que pues el comité tiene que poner en conocimiento a la comunidad educativa cuáles son esos requisitos para recepcionar y erradicar la información. O sea, como ustedes pueden ver, realmente la directiva se centra en que las personas sepan que efectivamente existe una ruta de atención, que existe un comité de convivencia, porque muchos padres de familia no entienden cuál es la organización interna de las instituciones educativas. Entonces, lo que buscó esta directiva es que efectivamente los colegios pongan en conocimiento a la comunidad educativa qué mecanismos internos tienen las instituciones educativas. Pues recuerda también que es obligación del comité activar la ruta, informar de manera inmediata a los padres de familia de todos los estudiantes que se involucren, realizar los respectivos reportes en el sistema de información unificado de convivencia escolar, que muchas veces este aspecto, aunque es meramente formal, porque pues nosotros aquí internamente tenemos pues un dilema frente a estos sistemas, porque realmente son muy estadísticos y su finalidad es simplemente establecer un número de qué casos se reportan, en dónde se reportan. Pues este aspecto formal siempre es visto por las secretarías de educación y los jueces de reportó o no reportó. Simplemente es un check de, a pesar de que pues es algo muy informal, pues es algo que sugerimos que realmente pues hagan en todas las ocasiones en las que lo consideren oportuno, y pues reitera el derecho a la intimidad y la confidencialidad que mencionaba Paula, Sí, que es muy importante. aquí, perdón, interrumpo. Me parece importante dos temas para sus operaciones del día a día. El primero, no olvidar que todas estas normas contemplan la información inmediata a los padres. Eso es muy importante porque de alguna forma cambió un poco la dinámica con la que algunos colegios actuaban anteriormente. Anteriormente, cuando un alumno cometía una falta, o en este caso una falta del manual de convivencia, o digamos algún tipo de agresión escolar, bullying, etcétera, había ocasiones en donde el colegio se reunía primero con el estudiante sin presencia de los padres y de alguna forma trataban de obtener allí una versión del estudiante, pues digamos, bajo sospecha de que fuese el victimario. La verdad, esta es una práctica que hoy en día está pues totalmente reevaluada, porque las normas son clarísimas en que hay que informar de manera inmediata a los padres. Yo no recomiendo reunirse con el estudiante sin presencia de por lo menos uno de los padres o acudiente, porque hacia futuro ese caso comienza mal. Es decir, si uno comienza un caso reuniéndose con el estudiante involucrado solamente, es bien difícil después pues que nos acepten que cumplimos todas las reglas de la ley, porque los padres recurren en sus acciones de tutela, recurren siempre de manera inmediata a ese tema. Usted no me informó, usted se reunió con mi hijo de manera separada, lo forzó a declarar, lo obligó a dar un testimonio, en fin. Eso es una cosa que todos los días vemos en las acciones de tutela. Y el tema de reportar el caso en el CIUSE, pues como lo decía Mónica, la verdad es que este es un tema estadístico. Como ustedes ven, yo he visto, por ejemplo, en la prensa recientemente que el Ministerio publica algunas de estas estadísticas. Cada vez que hay algún caso por ejemplo, recientemente uno que hubo en Bogotá, en un colegio de monjas, inmediatamente el ministerio sale y publica. Estas son las estadísticas de cuántos casos de convivencia escolar se han presentado en los colegios en el último año. RAN publica las estadísticas. Eso sale de aquí, de ese sistema de convivencia, de reporte unificado. Sin embargo, no es lo mismo que el reporte de las conductas a las autoridades que tienen que intervenir, como lo vamos a ver más adelante. Son diferentes. Entonces,
precisamente por esos temas estadísticos, entonces la directiva recuerda, y como lo mencionaba Paula, que cada colegio debería ver su propio contexto para determinar qué acciones y medidas integrar. Entonces ellos dicen, pues mire su propio reporte del CIUSE y analice ese reporte de lo que hizo ese año y busque qué medidas le sirvan para actualizar el manual en el siguiente año escolar. Entonces, Es interesante porque es como decir reflexiones sobre qué casos de convivencia tuvo en el año anterior, mire cuáles son las situaciones más comunes en su colegio y actúe con base en eso para actualizar el manual para el siguiente año. sí. También menciona un aspecto que me parece pues un poco curioso y es que establece como la obligación del comité de definir un proceso de información ante medios de comunicación y ante la comunidad educativa. Después ya se dan cuenta que pues ustedes son los que de primera mano saben que cualquier medio rumor ya es la prensa, todo el mundo llamando al colegio, buscando al rector. Pues siempre es bueno tener como un mecanismo de crisis y de comunicación y establecer quiénes son los que van a dar la comunicación, ¿Qué van a decir? qué van a ¿Qué decir, no van a decir? qué no van a decir. Y aquí hay un tema muy importante, Mónica, que es la lucha permanente de proteger la intimidad y la confidencialidad de las personas involucradas que son menores de edad frente a la posible información ante medios de comunicación y ante la propia comunidad. Nosotros tuvimos este año un caso bastante complejo, Mónica y yo, de una situación tipo 3 realmente, en donde los padres de familia del menor afectado insistían, ellos mismos insistían en que el colegio tenía que contarle a toda la comunidad lo que estaba pasando. Nuestra recomendación aquí es la siguiente: los menores tienen una protección especial constitucional. Entonces, prevalecen los derechos de ellos sobre los derechos de los demás. Y el derecho de ellos de mantener la información confidencial y la intimidad, a mí me parece que tiene prevalencia sobre la necesidad de comunicarle al resto de la comunidad una situación que afecta a un menor. Entonces, creo que en eso pues nos pusimos un muro, digamos, una raya donde dijimos de aquí no pasamos. Esto no se va a informar a toda la comunidad porque las personas involucradas tienen un derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Por supuesto, en Colombia ustedes saben que todo termina sabiéndose. Entonces todo el mundo termina contándole a algún medio de comunicación o la propia fiscalía lo hace también. La propia fiscalía que debería guardar confidencialidad y reserva no siempre lo hace, porque hoy en día estamos ante una justicia mediática en donde a la fiscalía le encanta salir a los medios a decir, estábamos actuando en este caso, y ahí pues quedamos todos pues completamente expuestos a los medios de comunicación. A mí me parece interesante que esta directiva lo que hace es decir, pues no se sorprenda de que de pronto va a tener que reaccionar a esto y tener que hablar a los medios, entonces prepárese, diga quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, pero ojo, respetando siempre los derechos de los menores. Y ya, pues finalmente frente al comité, lo que recuerda la directiva es algo que mencionaba Paula y es el comité de convivencia no es solo un mecanismo de reacción. La finalidad principal del comité es liderar esas acciones de promoción y prevención previas para que no se presenten pues ningún tipo de caso de convivencia, los estudiantes sepan cómo ejercer sus derechos, cuáles son los derechos que tienen y pues al interior del colegio se construyan relaciones armónicas y pacíficas. Bueno, ya frente al rector, recuerda que es el que tiene que asumir el liderazgo del manejo de cada situación y activar los protocolos. Recordemos que él es el presidente del comité de convivencia, es el encargado de poner la denuncia ante las autoridades y si es una situación tipo 3, pues ya lo veremos más adelante, pero pues ante la fiscalía, ante la policía y ante el ICBF y pues es el encargado de citar al comité de convivencia de manera extraordinaria cuando se presente uno de estos casos. Pues le recordamos que de todas maneras obligatoriamente el comité se tiene que reunir cada 2 meses, pero pues se puede reunir extraordinariamente cuando se presente un caso que sea necesario para su análisis. Y pues también recuerda frente a este punto y las acciones preventivas que el colegio tiene que implementar diversas acciones pedagógicas. Entonces pues son los programas de educación sexual que recuerden que tiene que tener pues en cuenta la edad y el contexto de los estudiantes,
Frente a este punto, el Ministerio de Educación ha expedido varias orientaciones de qué es lo que deben contener, pues como la implementación de la educación sexual en los colegios. Y también recuerda que pues también es una obligación de la familia y en conjunto con la familia desarrollarse acciones para la prevención de riesgos y la promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos, lo cual se puede hacer a través de proyectos de educación sexual u otros que consideren pertinentes y hayan incluidos en su país. Y finalmente, pues también en este punto son importantes las acciones administrativas que a veces, esta es una ley que salió en el 2019 que tal vez no fue lo suficientemente publicada ni difundida. Y es que todos los colegios dentro de su proceso de selección y durante el seguimiento pues que tienen que hacer a su personal durante todo el colegio, pues durante toda su relación laboral, tienen que verificar un registro de inhabilidades por delitos sexuales, el cual tienen que revisar cada 4 meses. Y pues en caso de que se presente algún inconveniente, deben activar las rutas y pues también como en ese proceso de inducción deben mostrarle al personal nuevo administrativo y docente cuáles son las rutas, cuáles son los protocolos de atención y que de esta manera el personal desde su ingreso y durante toda la relación laboral tenga sensibilidad frente a los temas de prevención, detección, identificación y atención de estas situaciones. Entonces, pues este es básicamente un registro donde ustedes entran en la página de la policía y verifican, pues no es como tal los antecedentes, pero sí es como un registro de inhabilidades por delitos sexuales que De personas que han sido de personas que han sido condenadas. Y lo curioso en este punto es que la directiva dice los colegios pueden tomar medidas excepcionales a pesar de que la persona no esté sancionada y pues como apartarlos del cargo, buscarles unas funciones diferentes. Porque en este caso, a pesar de que pues, las personas tienen derecho a su ejercicio de defensa y a su presunción de inocencia, pues debe prevalecer los derechos de los menores. Y ya la segunda parte de la directiva es frente a la atención de situaciones de violencia sexual. Entonces dice como qué tienen que hacer cuando ocurra un hecho de violencia sexual. Entonces pues es el personal en todo momento de brindar apoyo, acompañamiento y atención a la víctima. El colegio nunca debe subestimar una denuncia o una situación de riesgo, sino que siempre tiene que actuar diligente y oportunamente. Recuerda que los docentes y los directivos pues tienen un deber de denuncia frente a este tipo de circunstancias y pues que el colegio debe evitar la revictimización. Y pues como lo mencionamos, el rector debe hacer el reporte. Yo quiero aquí aclarar una cosa y es que el tema de los docentes y directivos deben denunciar los hechos. Este tema es muy importante y lo vamos a ver ahora más adelante con las clasificaciones de las conductas en tipo 1, 2 y 3. Es evidente que la situación del país ha cambiado en el sentido de que pues cada vez es más la presión que tienen los colegios para reportar y denunciar ante las autoridades los hechos de violencia sexual. De hecho, es pues realmente nosotros que asesoramos a los colegios, pues si ustedes me preguntan, a mí me parece que el colegio debe de alguna forma tener clara su responsabilidad, salvar su responsabilidad denunciando. Pero este no es un tema pacífico y ni tan automático de concluir, porque hay ocasiones en donde un análisis pedagógico, psicológico y de contexto hacen que los directivos docentes no quieran reportar. De hecho, hay situaciones en donde los propios padres de familia de las víctimas de conductas de convivencia graves, los propios padres de familia no quieren denunciar, porque todos sabemos lo que implica para un menor de edad denunciar un hecho de violencia sexual, lo que tiene que, digamos, lo que tiene que pasar esa persona en medicina legal, en todo el proceso de la fiscalía, etcétera. Entonces hay muchas ocasiones en donde los colegios se ven a sí mismos en una situación muy compleja de hechos que deberían denunciar, pero que los padres de familia no quieren denunciar. Ese es, digamos, uno de los temas que cuesta más trabajo y que es imposible para nosotros decirles una conducta que aplique a todos los casos. Es imposible. Por eso es que nosotros intervenimos en cada caso, porque los
directivos de los colegios nos consultan y nos dicen, ¿qué hago? Tengo un hecho que es este hecho, es de esta gravedad, yo creo que lo debo reportar, pero los padres de familia dicen que no lo reportan. ¿Lo debo reportar, sí o no? Pues entonces, realmente uno no puede simplemente limitarse a decirle, leas el decreto y la directiva y dice que debe denunciar todo. No, porque los colegios, pues ante todo son entidades que están formando menores de edad y que están acompañándolos en su proceso. Y también conocemos múltiples casos de menores que, pues, con un solo hecho que no se reportó, cambiaron su conducta, reflexionaron y les dieron una segunda oportunidad. Que hoy en día yo digo, uy, imagínense que hubiéramos reportado ese caso y esta persona hubiera pasado por este pesadilla de estar en la fiscalía, en la medicina legal, etcétera. O sea, no siempre la mejor opción es reportar, es lo que quiero decirles, y sobre todo a la fiscalía. No siempre es la mejor opción, pero es una situación muy compleja para los rectores de los colegios, porque están en, digamos, hay dos intereses que se contraponen. Uno, la obligación de los colegios de denunciar, y otro, pues la necesidad de proteger a los menores, y cuando los padres de familia no están de acuerdo con denunciar, pues es una cosa como muy contenciosa, muy difícil para el colegio ir a denunciar cuando ha recibido las instrucciones de los padres de familia de no hacerlo. Esto, repito, no tiene una sola solución, hay que mirarlo en cada caso y hacer un análisis de riesgos, de cuál va a ser el riesgo para el colegio de no reportar, por ejemplo, un hecho de violencia sexual. Esto es un tema muy delicado y no pretendo pues que lo solucionemos acá, simplemente dejarles esta inquietud filosófica, y quería darles otra inquietud filosófica que me parece importante tener en cuenta aquí, y es el tema de la educación sexual. Porque en este momento en el mundo, no sé si ustedes han visto, pero hay una corriente, una tendencia muy grande en varios países, incluido Colombia, de los padres de familia que están tratando de oponerse a que sus hijos reciban educación sexual en los colegios. Eso está pasando en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. De hecho, ya el gobernador la semana pasada o antepasada decretó que ningún colegio público del estado de la Florida va a tener programas de educación sexual, ni de diversidad, ni de ese tipo de temas. En España hay un movimiento muy grande de los padres de familia, y hay algunos de esos padres de familia que han contado a sus congéneres colombianos, y ya hay también un movimiento en Colombia de personas que están abogando porque los padres de familia tengan el derecho de decidir que sus hijos no tomarán educación sexual. En este momento hay un proyecto de ley en el Congreso que pretende eso, pero hasta el día de hoy la educación sexual en Colombia es obligatoria. Hasta el día de hoy. No es posible que los padres de familia decidan, no quiero que mi hijo reciba educación sexual. A hoy no es posible, porque forma parte del currículo obligatorio. Que eso vaya a ser toda la vida así, pues no lo sé, porque repito, pues hay una tendencia en el mundo a cambiar esto. Solo quería darles esas dos inquietudes. Bueno, voy a pasar un poco más rápido por estas, pues que ya es algo que ya lo hemos visto, y ya pasamos bueno, nuestro tema siguiente es, espérate que hay una pregunta, si quieres la miramos antes de pasar al tema. Sí, Claudia López había escrito en nuestro chat. ¿Qué tipo de casos deben reportarse al CIUSE? Yo entiendo que todos los de convivencia. Sí, todos los que el manual de convivencia, todos los que el comité de convivencia establece, pero pues pues según como las características que tiene el CIUSE, principalmente tienen que reportarse los casos tipo 2, tipo 3, y también tienen ahí como unos módulos diferentes para el consumo de sustancias psicoactivas y para temas de embarazo adolescente, con el cual tampoco estamos de acuerdo,
porque pues no tiene sentido que yo reporte que mis estudiantes, o sea, es más una medida discriminatoria Sí, que inclusive el hecho que yo reporte que tengo un estudiante. sí, pero el hecho es que situación de uno embarazo. diría que los tipo 1, digamos, que se presentan en el día a día de los colegios, pues tampoco se pueden poner a reportar todo, porque no harían nada más. Entonces, tipo en 3. conclusión, los tipo 2 y tipo 3. Bien, ¿qué pasó? Entonces, vamos a detenernos aquí un minutico solamente para decir lo siguiente. Nosotros no estamos de acuerdo con que todo proceso disciplinario lo volvamos un tema convivencial. Esa es, digamos, la frase que yo quiero que ustedes se vayan de esta presentación, es esa. Las secretarías de educación, cuando salió esta ley de convivencia y el decreto, resolvieron que todo era de convivencia. Y de hecho los jueces de tutela también. Los jueces de tutela inicialmente, cuando estábamos recién estrenadas estas normas y había cualquier tema, digamos, disciplinario en un colegio, lo primero que el juez preguntaba era, ¿se reunió el comité de convivencia? ¿Decidió la sanción? Eso no es correcto, porque resulta que los procesos convivenciales son los que la ley determina que son de situaciones tipo 1, 2 y 3, que están claramente establecidas. Y los procesos disciplinarios, en cambio, pues son mucho más extensos y amplios y pueden contener muchas conductas que son diferentes a las conductas de convivencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me parece más claro, y es una copia en un examen o un fraude en un examen, o meterse al sistema de las notas y alterar las notas de los compañeros, por ejemplo, serían faltas disciplinarias que no tienen nada que ver con la convivencia ni con la ley de convivencia. Entonces, nuestro principal mensaje es ese. En una época nosotros les decíamos a los colegios, ay, pues mire, para evitarse problemas con la secretaría y con los jueces, pues cite al comité de convivencia y hablen del tema y que cometió esta falta y que no sé qué. Pero la verdad es que ya en los últimos años eso ha empezado a dividirse y ha empezado a ser claro para los jueces de tutela, y Mónica se los va a contar más adelante en unos casos, que una cosa son los temas de convivencia y otros los temas disciplinarios. Entonces, ese es nuestro principal mensaje en este tema. Los procesos convivenciales se refieren a las situaciones tipo 1, 2 y 3 que están relacionadas con violencia escolar y derechos sexuales y reproductivos, mientras que el proceso disciplinario se refiere a todas las demás faltas que están en el manual. Tiene, por supuesto, una finalidad pedagógica y sancionatoria, mientras que el comité de convivencia, en cambio, no, digamos que esa autoridad sancionatoria del comité de convivencia no es tan clara y no es el propósito de la ley de convivencia, que el comité de convivencia se ponga a hacer sanciones. Las autoridades competentes son distintas. En el proceso convivencial, como ya ustedes saben, interviene el comité de convivencia, importantísimo que intervenga siempre que hay temas de convivencia. En los procesos disciplinarios no necesariamente. El proceso puede empezar, puede tener otro curso y puede terminar con otra directiva del colegio, como el rector, el consejo directivo, entre otros. El procedimiento es totalmente diferente también. En la convivencia tenemos todo el tema de la ruta de atención integral, que ya lo mencionamos, mientras que en el proceso disciplinario es un proceso más formalista, en donde hay que hacer una apertura del proceso, hay que trasladar las pruebas, hay que tomar una decisión, hay que darle la posibilidad a la gente de establecer un derecho de defensa, de poner unos recursos. Este es el tema, digamos, de todos los procesos disciplinarios, pues que sería tema de otra conferencia, entonces no vamos a ampliar eso hoy, pero evidentemente, como ustedes saben, lo más importante en estos temas disciplinarios es que haya un debido proceso, que las conductas estén establecidas en el manual, que se permita el derecho de defensa, y con eso podemos salir avantes en casos de tutelas, que la mayoría de las tutelas son por procesos disciplinarios, por sanciones disciplinarias, y la mayoría se pierden por violación del debido proceso. Y los reportes de los procesos también son totalmente distintos. En los temas convivenciales, como ya lo vamos a ver, dependiendo del tipo de delito, de conducta, perdón, hasta llegar a delitos. Y en el proceso disciplinario, pues en el caso de que se trate de una conducta que llega a ser delictiva, como por ejemplo robarse el computador de un alumno, de un compañero, pues es evidente que ahí puede haber un delito, pero
va a estar matizado por la edad de la persona. Las medidas son diferentes, como ya lo vimos. Los procesos disciplinarios usualmente terminan en sanciones como pérdida de cupo, matrícula condicional, cancelación del contrato. En el manual de convivencia, como ya lo dijimos, importantísimo que estén las faltas, las sanciones, el procedimiento, los recursos. Las normas que rigen los dos procesos son diferentes. En la confidencialidad, en ambos procesos es importantísima la confidencialidad. Y los intervinientes también son diferentes en ambos. Algunas recomendaciones prácticas para ustedes en este punto, digamos, de la diferenciación entre convivencia y disciplinaria. Ya lo dije primero, informen siempre a los padres inmediatamente. Segundo, no se les olvide hacer actas para todo. O sea, dejemos el tema de la oralidad, que es chévere, pero realmente no ayuda para la responsabilidad legal de los colegios. Y acostumbrémonos a poner todo por escrito. Cualquier reunión con los padres de familia, dejen un acta. Yo sé que los colegios son muy juiciosos en esto. Continúenlo haciendo, porque eso nos permite tener pruebas para las acciones de tutela. Si hay algún tema, digamos, disciplinario que tenga visos de ser también de convivencial, pues hagan ambos procesos de manera independiente, pero paralela. Es evidente que hay conductas en donde se ven ambas cosas, se ve el tema de convivencia y se ve el tema disciplinario. Nuestra recomendación no es que el comité de convivencia tome decisiones en materia disciplinaria. Realmente que sea el que sanciona no es lo lógico. Lo lógico es que el comité de convivencia cumpla sus funciones de ley, que son prevenir, promover la resolución pacífica de conflictos, clasificar las conductas tipo 1, 2 y 3, pero no poner sanciones como, por ejemplo, la cancelación de un cupo. Eso usualmente en el manual de convivencia es más lógico que lo tome otro órgano diferente al comité de convivencia. Actualizar el manual, hacer la revisión anual y realizar reportes y denuncias. ¿Ante quién reportan? Esto es un tema que es de nunca acabar y no lo pretendemos tampoco resolver hoy. Siempre hay dudas en este tema, en el día a día. Hay muchas dudas de los colegios. Para mí lo único que es claro es que los conflictos tipo 1 no es necesario reportarlos a ninguna autoridad. No es aplicable. Se deben resolver al interior del colegio. Se deben aplicar los protocolos, se deben resolver los conflictos, hablarlos, hacer mecanismos de reparación, etc. ¿Cuáles son estos conflictos? Los conflictos manejados inadecuadamente y que son en general de manera esporádica, que no son recurrentes y que no constituyen un delito. Entonces, pues, por decir algo, una niña que todas sus amigas la rechazan porque no tiene los tenis rosados que tienen todas las demás, pues eso no, ni es, si es una situación esporádica y no escala a más acciones, pues ni es bullying, ni es un delito, sino es un conflicto manejado inadecuadamente. En ese caso, el comité tiene que intervenir, tomar las medidas, hablar con ellas, si es necesario cambiar a una de salón, etc. Las conductas tipo 2 son aquellas que sí tienen, digamos, una clasificación que la ley trae. Léanse las definiciones de la ley porque ahí están. La ley define qué es bullying, qué es agresión escolar, acoso, ciberacoso. No necesariamente constituyen un delito, pero son conductas repetidas, sistemáticas, o daños incluso a la salud sin generar incapacidad. ¿Quién reporta estas conductas? El rector. ¿A dónde las reporta? Pues como ya hablamos, al CIUSE, que es un tema estadístico, pero aquí sí realmente hay, pues por supuesto, una remisión a un centro de salud si es necesario, pues si no aparece pues con un morado, por ejemplo, pues hay que remitirlo a un centro de salud. Y hay situaciones en donde puede ser necesario informar al ICBF para que tome medidas de protección o restablecimiento de derechos. Es imposible para mí decirles si en todos los casos de bullying hay que llamar al ICBF. No lo puedo decir.
porque no todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Hay que analizar cada caso. Para eso estamos nosotros. Nosotros asesoramos a nuestros clientes en cada uno de estos casos, nos hacemos la idea de si es o no un tema que requiere una medida de protección, un restablecimiento de derechos. Es imposible decirles una regla que aplique a todos los casos. Y lo otro que sí es bastante claro es que los tipo 3 son aquellos casos que pueden constituir delitos. Eso es muy importante porque aquí sí se requiere en principio un reporte a las autoridades como la Policía de Infancia y Adolescencia o la Fiscalía. ¿Qué creo yo aquí que es un tema muy delicado? Y es que acá los colegios tienen una permanente duda y es ¿por qué el Comité de Convivencia tiene que saber derecho penal? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que saber si esta conducta es o no un delito? Si eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a las autoridades de la República y a un juez clasificar una conducta de delictiva o no. Y es cierto, es decir, el colegio no es un juez penal, no es la entidad llamada a decidir si un caso es o no un delito, es cierto. Pero desafortunadamente esta ley sí nos pone en una situación en que nos hace analizar un caso ante la perspectiva de si es un potencial delito. No es que nosotros estemos juzgando a la persona y diciendo usted cometió un delito, no. Nosotros tomamos la conducta que la persona hizo, la comparamos más o menos con lo que hoy en día es delito en Colombia, que ahora más adelante les voy a poner unos ejemplos. Y el comité sí va a tener que hacer un análisis que no es fácil, pero hay que hacerlo, de si ve que allí potencialmente hay un delito sexual, por ejemplo, o no lo hay. Dale. Nosotros no vamos a detenernos mucho en la parte penal, exacto, aquí nomás, porque ni Mónica ni yo somos penalistas, pero en nuestra firma sí tenemos un grupo de derecho penal que todos los días nos contribuye y nos ayuda en estos temas. Por lo que precisamente les acabo de decir, y es que los comités de convivencia y los rectores, pues nos llaman todos los días y nos dicen, pero yo ¿por qué voy a tener que decidir si esto es un delito o no? Yo no soy abogado penalista, yo no soy un juez penal. Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues, darles una orientación a esos rectores, pero más o menos, pues, pusimos aquí esta tabla para que ustedes sepan cuáles son los delitos que existen hoy en día, que son más o menos los que se aplican a las conductas del manual de convivencia, digamos, de la convivencia escolar o disciplinarias, por supuesto. Acá no están todas, por ejemplo, no está hurto, que es un delito que no es convivencial, pero pues es evidente que robar hurto es un delito, estafa es un delito. En fin, no están todas, pero sí están las que se refieren más a los temas de violencia sexual, que era pues el tema de nuestra charla. Está el delito de lesiones, perturbación psíquica, inducción o ayuda al suicidio, acceso abusivo a un sistema informativo, acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, que son diferentes al acceso carnal, acoso sexual. Este acoso sexual quizás es de los más presentes, digamos, que pues ya realmente llegar a un acceso carnal abusivo es un caso muy grave de una violación, pero un acoso, digamos, léanse la definición y ven que el que en beneficio suyo o de un tercero, valiéndose de superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Este es el típico caso que se presenta en un colegio de un estudiante de último grado que persigue a una niña y le mete la mano bajo la falda y no sé qué, y finalmente la coge en el corredor del gimnasio, la obliga a darle un beso. ¿Es eso un acoso sexual, sí o no? Pues posiblemente sí. Pero repito, esto no es un tema pacífico y no es blanco o negro. Uno no puede decir, sí, siempre es un delito. No.
No, y yo les diría la cantidad de casos que hemos tenido en donde uno cree que es un delito y después va y investiga y resulta que esto es una relación de dos novios que llevan 4 años juntos y que al día siguiente de ese evento en el gimnasio la niña fue a la casa y tuvieron relaciones sexuales. Entonces uno dice, pero ¿al fin qué? ¿La obligó a darle un beso? No, porque al día siguiente fue y tuvieron relaciones. En fin, eso es un tema muy complejo y que hay que resolver caso a caso. Dale, esto no vamos aquí sí de pronto, digamos, me detengo para contarles que este es un tema muy delicado para los colegios porque en la ley penal es claro que quien puede ser autor de un delito no es solamente el que realiza la conducta, el que comete un acto sexual, digamos, abusivo, sino en el último, aparte que ustedes ven ahí, el que estuvo en capacidad de tener interrumpido el delito cuando se encuentra en posición de garante frente a la víctima. Ese es el típico caso de un rector de un colegio. Ese es el típico caso por el cual terminan vinculando a un rector, porque ha debido detener, ha debido hacer conductas, digamos, llamadas a prevenirlo. Usted tiene una posición de garante frente a los menores de edad que están en el colegio. Entonces, ese es un tema delicado, es un tema, digamos, ustedes han visto que pues realmente sí se presenta en varios casos sonados en los medios, ustedes han visto. Un tema de acoso sexual recurrente en donde se pueda demostrar que el rector no intervino o no hubo un proceso de convivencia, no hubo un proceso disciplinario, pues ahí sí puede estar involucrado un directivo de un colegio. Vamos a pasar a los casos, que ya es como nuestra última sección. ¿Cuánto tiempo llevamos? Son las 8:30. Bien, entonces vamos ya este sería nuestro último tema. Es muy interesante porque son casos de la vida real que les pueden dar a ustedes ideas de cuando ustedes estén en este tipo de situaciones. Y por favor, cualquier pregunta es bienvenida. No hemos recibido adicionales fuera de la que ya respondimos. No, Claudia nos pidió que les mandemos el link donde hacer la verificación. Más tarde les enviamos. Claro que sí. Como un archivo que tenemos como con las guías precisamente de ese tema administrativo, por decirlo así. Bueno, este primer caso nos parece muy importante y se encuentra muy relacionado con lo que hemos visto y es frente pues, a la activación de protocolos. Entonces, los hechos básicamente son que una mamá alega que el colegio le hizo un análisis a una estudiante donde concluyó que posiblemente era víctima de un abuso sexual por parte de su padre y su tío. Y básicamente el colegio se da cuenta de eso, la niña manifiesta que el papá la toca en lugares indebidos, también hacen como un test de dibujos y concluyen eso, por lo que llaman a la mamá. Y entonces la mamá dice, no, yo me encargo por mi parte. Y pues como que el tema queda ahí, pero después la mamá dice que el colegio victimizó a la niña porque se reunió con ella, porque le hizo pruebas y preguntas, sin consultarle a los papás y sin seguir los protocolos pues frente a una presunta vulneración. Entonces en este caso el juez de primera instancia negó la tutela porque consideró que no se han vulnerado los derechos y pues este caso llega a la Corte Constitucional donde analizan varios temas, pero los principales y los resumimos en básicamente dos, y el primero es si el colegio vulneró el derecho fundamental al debido proceso, a la honra y a la dignidad familiar de la mamá y pues de la familia, y los derechos fundamentales de la menor con caso de procedimiento que adelantó, que implicaba que su hija, donde se le indagaba por posibles hechos ocurridos en su ambiente familiar, si eran indicativos o no de un abuso sexual, y pues por no seguir los protocolos correspondientes. Entonces, en este caso, lo que les queremos mostrar y lo importante es que la Corte le da la razón al colegio, porque el colegio sí activó la ruta integral, le dio cumplimiento estricto a lo que establecía su manual para este tipo de situaciones donde presuntamente pues había una situación tipo 3 al ser pues un delito. Y entonces la Corte le dio la razón al colegio y dijo, la institución sí tenía que verificar lo que ocurrió debido a la gravedad de los hechos y a las circunstancias que manifestó la menor. Y además analizó que lo importante en este caso no son los derechos de la familia ni eso, sino de la menor, porque el colegio tenía la obligación de intervenir oportunamente y lo hizo a través de pues, los profesionales que tenía internamente
de salud y de psicología. Y otro tema muy importante que se fue tratado a ese análisis que ustedes tienen que hacer, y es que siempre tienen que hablar de un presunto abuso sexual. Precisamente porque no somos ni jueces ni abogados penalistas en los colegios, ni Exactamente. fiscales. Entonces, en este caso, a pesar de que la familia alegó que se había vulnerado pues la intimidad y la honra, la Corte analizó que el colegio siempre en sus intervenciones pues decía presunto abuso sexual, presuntamente se presentaron estas circunstancias porque pues el colegio no es la autoridad competente para definir estas situaciones. Y pues reiteró que o sea, la mamá en un punto también alegó, pero es que el colegio no tenía por qué haber hecho todo esto, y le dijeron, pero es que los docentes y el colegio están obligados, uno, a verificar si ocurrió o no la conducta internamente, y dos, pues a denunciarla si O efectivamente sea que ocurrió o no. fíjense que este caso es interesante porque recuerda que los docentes, cuando se enteran de que un menor está siendo víctima de un abuso en su casa o en su entorno, no necesariamente en el colegio, sino por fuera del colegio, pues también tienen un deber de denunciar. Ahora, yo reitero, no es que el no denunciar sea un delito. No se preocupen por eso. Antes, creo que en algún momento lo fue, cuando una omisión de denuncia. Sí, No sé qué. Pero yo pienso que todavía es una, digamos, puede que esté todavía omisión de denuncia, pero es un análisis que hay que hacer en cada caso, porque no siempre la mejor conducta es denunciar, repito. Por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo. En este caso en particular, el colegio hubiera podido optar por informarle al ICBF y no necesariamente a la fiscalía. ¿Por qué? Porque el ICBF es un organismo especializado en menores y que actúa de manera un poco más integral, protegiendo al menor, posiblemente lo saca del entorno familiar en donde está siendo abusado, interviene de una manera más integral, manda a los papás a terapias, etcétera, etcétera. Y no es una cosa invasiva y violenta como ir a la policía, a que llegue un día la policía o la fiscalía o el CTI a la casa del menor y se lleve al papá. ¿Sí me entienden? Es un análisis que hay que hacer caso a caso. No necesariamente lo mejor es ir a la policía y armar un escándalo. Pero sí hay que tener en cuenta una obligación, un deber de denuncia, pero hay muchas formas de hacerlo. No necesariamente hay que ir ya, digamos, a la parte, al denuncio más grave para todos los hechos. Bueno, y pues frente a ese punto también dice pues que no se observa que el colegio vaya a vulnerar los derechos a la honra legal de la familia, porque fue por las afirmaciones que había hecho la niña, era necesario que la institución activara la ruta y averiguara si habían pues ocurrido o no los hechos, y que involucrara las actividades competentes, precisamente pues para proteger integralmente a la niña, porque pues reiteramos, sus derechos prevalecen Sobre los de la familia. Y el segundo punto que analizó fue si el colegio vulneró la intimidad de la niña, porque hubo una supuesta filtración de información reservada durante la activación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Entonces, por eso fue que hicimos tanto énfasis en el tema de la confidencialidad al interior del comité de convivencia. En este caso, la mamá dijo, es que ustedes pudieron haber iniciado la ruta, pues no estaba de acuerdo con que hubieran hecho todo eso, pero dijo, a pesar de que ustedes hubieran podido hacerlo, no todo el colegio tenía que enterarse de que presuntamente el papá de mi hija y un tío estaban presuntamente pues abusando de ella. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este caso? La mamá pues lanzó como esas afirmaciones y el colegio nunca controvirtió eso. Entonces la Corte concluyó que como no, el colegio no dijo que no, entonces efectivamente había existido una divulgación en el marco de ese procedimiento, y le recordó al colegio pues que eso no podía ocurrir, y lo que hizo fue en este caso pues claramente, como ya había ocurrido, o sea, pues ya había existido esa divulgación de la información, pues no podía como retrotraerse porque pues ya todo el mundo sabía. Entonces lo que hizo fue ordenarle al colegio que citara una reunión del Comité Escolar de Convivencia de los Padres para que el docente que presuntamente había hecho esa divulgación le ofreciera disculpas a la familia, y también le ordenó al Comité de Convivencia que hiciera una actividad pedagógica acerca de la ruta y el deber de reserva de información que tienen pues todos sus miembros y todos pues la cadena de personas que intervienen en este tipo de situaciones.
Y también queríamos, pues rápidamente pasamos por este caso para pues darles un espacio a ustedes de preguntas. Es una sentencia de algo que últimamente pues ocurre casi que una vez a la semana. Recibimos un caso es que en el colegio están difundiendo fotos íntimas O videos, o videos. en o- Snapchat. Ujú. Entonces, pues queríamos contarles como un caso que nos pareció muy chévere. Entonces, pues se los voy a contar rápidamente para que les podamos dar espacio a preguntas. Entonces, un estudiante recibe fotos de una de sus compañeras, las cuales conserva y difunde. Y entonces el colegio hace el proceso disciplinario del estudiante y toma la decisión de excluirlo del colegio. Entonces, en primera instancia se ordena reintegro porque el juez es de conocimiento de ese momento dijo que no se había tenido en cuenta la edad y que la medida no era proporcional A la a falta. la falta porque el estudiante no tenía antecedentes y se había desarrollado en un ámbito pues personalísimo porque había sido por fuera del colegio y pues a través de su celular personal. Y exhortó al colegio para que presentara las denuncias. Segunda instancia, pues revoca el reintegro y dice no, el colegio tenía razón en tomar esa medida y pues finalmente llega a la Corte Constitucional donde evalúa los siguientes temas. Entonces, uno, si el colegio vulneró el derecho al debido proceso del adolescente al adelantar el proceso disciplinario por uso malicioso de redes sociales, por difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del colegio, que culminó en la decisión de expulsarlo, sí, se vulneró o no el principio pues, de defensa, de contradicción y de legalidad de la falta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo importante? Y es que, uno, la Corte pues recuerda que el hecho de yo imponer una sanción a un estudiante no infringe sus derechos fundamentales, siempre y cuando yo pues cumpla con dos circunstancias. Una es que observe el derecho al debido proceso, que era lo que mencionábamos, que son muy formalistas recientemente, que se tienen que cumplir como con 5 o 6 etapas que sí o sí se tienen que cumplir, que se compruebe que efectivamente el estudiante pues incurrió en esas, cometió la falta, que la falta está en el manual de convivencia y que la sanción sea razonable y proporcional. Y entonces el otro elemento que también nos parece muy chévere que analiza la sentencia es si el colegio se encuentra no facultado para verificar conductas y imponer sanciones por hechos que son cometidos por fuera de la institución educativa, entendido la institución como sus instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que concluye la Corte? Es que independientemente que se hayan compartido por fuera de las instalaciones, el colegio continúa con su competencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo compartiera tuvo efectos internamente en el colegio y generó precisamente algo en el entorno educativo y académico. No solamente se quedó en ese entorno Pues sí, externo. es que claramente hoy en día el concepto de colegio físicamente pues es inoperante, porque pues con las redes sociales esto ocurre virtualmente. Esto ocurre virtualmente, este acoso, digamos, o difundir fotos íntimas, etcétera. Pues donde quiera que los menores estén sentados en ese momento, pues no se puede decir esto es una cosa que pasó adentro o afuera del colegio. Eso ya es imposible con el mundo actual. Entonces, pues siempre igual tiene que revisarse caso a caso, de ver qué circunstancias se cometió por fuera del colegio, si tuvo o no una proyección en el colegio, y o si era meramente en un ambiente privado. Y frente a el manual de convivencia de ese colegio establecía que tenía que ser un acto malintencionado. La Corte simplemente concluye si una persona difunde una foto íntima de otra, pues es claramente malintencionado. Y otra cosa que alegaban los papás era que mucha gente y que era normal que eso se hiciera, que ahora era común que todo el mundo mandaba fotos. Que todo el mundo manda fotos. Entonces la Corte dice, por el hecho de que todo el mundo lo haga, no quiere decir que está bien. Entonces, si es una conducta que está mal y debe ser reprochada, pues en consecuencia debe ser sancionada. Y yo creo que pues este es otro muy similar. Entonces yo creo que darlo. Sí, para que tengamos un espacio a preguntas, yo creo. Sí. Bueno, sí, no, lo importante que queremos concluir con estos casos es que no les dé miedo intentar sancionar a los estudiantes, porque ahora entonces los colegios son, ay, tengo que hacer todo el proceso, me van a poner tutela, pero pues realmente el colegio pues sí tiene la facultad y realmente últimamente nos hemos dado cuenta que a veces los colegios están como soportando determinadas conductas que no deberían y que pues realmente los estudiantes y a veces los papás también son los que permiten que esas conductas se sigan agravando. Exactamente. Para eso estamos acá, para ayudarles si ponen tutela, pero no hay que tenerle miedo a las tutelas, realmente. De hecho, en nuestra experiencia reciente, los jueces han sido bastante
claros en que si el colegio cumplió unos requisitos, actuó correctamente. Realmente tiene que ser una falta muy evidente del colegio para que el juez diga que reintegren al estudiante, como por ejemplo, pues que no llamaron a los padres o que no les dieron la posibilidad de interponer recursos ante una decisión, pues que esas son ya, digamos, cosas evidentemente faltas graves del colegio en un proceso disciplinario. Pero si uno hace el proceso bien, es muy probable que el juez esté de acuerdo con uno. ¿Por qué? Porque ya los jueces han comprendido pues que los colegios estamos tratando de ayudar a la gente y no para molestar, no por capricho, sino porque estamos tratando de hacer un proceso formativo. Pues no les dé susto las tutelas, que realmente el colegio tiene que hacer lo que le parezca correcto, independientemente de si va a llegar o no una tutela. Con eso terminamos nuestra explicación. No sé si haya preguntas, dudas. Bueno, no, muchísimas gracias. Creo que es un buen abrebocas. Los chicos se animen a preguntar. Gracias por darnos esa información, por hacer esos comparativos que me parece muy interesante. Creo que hay una persona que levantó la mano, Cristina Salazar. Dale. Un momentico que te autorizamos para hablar, para que te podamos oír. Dale, ya. Hello, buenos Sí, días. lo oímos perfecto. Sí, señora. Me quedó una duda con respecto a, es que cuando hablamos de convivencia y antiguamente, pues hace algunos años nos decían que si nos dábamos cuenta de alguna situación era obligatorio denunciar, y si no denunciábamos y en el proceso se dan cuenta que alguno de los maestros o alguien del colegio sabía, eso tenía repercusión con nosotros. Entonces no me quedó claro si en este momento para la ley eso sigue siendo así o eso cambió. No, sigue siendo así. No ha cambiado, Cristina. Es obligatorio denunciar. Es un deber denunciar. Lo que yo mencioné y en lo cual me sostengo es que hay que hacer un análisis sensato de qué denunciar y ante quién y en qué momento. Yo no soy partidaria de denunciar todo porque toca. Es mi opinión personal. Te voy a poner un ejemplo de la vida real, que ya lo mencioné más o menos, pero lo voy a volver a explicar. Una estudiante de 15 años llega al colegio con unos morados. Una amiga de ella le cuenta al directivo docente de ese grado. El directivo docente investiga, empiezan a llamar a los padres de familia. La niña en ese momento hace todo un drama, sí, es que mi novio me pegó y además hace 6 meses me violó y mi novio está en último grado del colegio. Entonces el rector me llama y me cuenta esta historia. Yo le digo, pues claro que tiene que denunciar ya mismo, porque no solamente hay unas lesiones personales, es decir, unos morados, sino que hay también un aparente o presunto acoso sexual o abuso sexual. Claro que tiene que denunciarlo. Pero el rector me dice, mire, hay algo de la versión de ella que no me pareció tan creíble. Me voy a reunir con las dos familias y voy a ver qué opinión me formo. Se reúne con las dos familias y empieza a cambiar su percepción. Me llama como a la semana y me dice, yo me reuní con ambas familias y fíjese qué curioso que el papá o los papás del menor supuestamente abusador me cuentan que la niña está oyendo toda esta semana a donde el niño, porque es su novio, que han tenido relaciones sexuales ahí en la casa sin ningún problema. Y que ella incluso mencionó con chiste que era que ella le había dicho al rector que el novio le había pegado. ¿Sí me entiendes? Si yo hubiera dicho al rector el primer día, denuncie ya a la fiscalía, ¿tú qué crees que hubiera pasado? Que se enteran los medios de comunicación porque es un colegio de niños ricos bogotanos. Entonces eso le encanta a la W, etc. Segundo, que llega la fiscalía y hace un show mediático, sale en Twitter diciendo la fiscalía actúa en caso de abuso sexual de colegio de élite en Bogotá.
Tercero, que llega el bienestar familiar con 14 personas. O sea, habría sido una verdadera tragedia cuando ya a medida que pasó el tiempo la niña fue cambiando su versión. Y a las 2 semanas dijo, no, sí, la verdad es que yo he seguido con él, es mi novio, y no, la verdad es que él no me violó. Esto 3 semanas después. Entonces, eso es únicamente lo que yo les pido. O sea, si tú me preguntas mi opinión legal, sí, es obligatorio denunciar. Sí, es un deber. Sigue siendo. Pero yo no creo que uno pueda simplemente aplicar eso a rajatabla y hacerlo siempre y apenas conoce los hechos. A mí me parece que para eso ustedes son educadores, son pedagogos, conocen el contexto de las personas, saben si esto realmente es una cosa que hay que denunciar inmediatamente o hay que darle una oportunidad a que se decante. Es eso simplemente lo que quería decir, que a veces salir corriendo a denunciar una cosa tan grave no es la mejor opción. Pero claro, la ley dice que debemos denunciar, sí señora. Mil gracias. Ahora, también he tenido casos diferentes en donde los papás, no, que por favor no denuncie, que por favor no denuncie, pero uno se da cuenta que el caso es grave. Pues también he hecho denuncias en contra de los padres de familia, en contra de la voluntad de los padres de familia, también lo he hecho. Porque hay situaciones en donde los padres de familia tienen temor precisamente a que se vuelva un tema mediático, etcétera, pero si el colegio considera que los hechos son graves, tiene que denunciar, gústele o no a los papás, gústele o no. No sé si te quedó claro, pero es que es un tema complejo, es un tema complejo. Sí, me pareció muy valioso ahorita que decías que cada caso es particular, ¿cierto? Porque sí, o sea, uno no podría decir, bueno, con todos los casos entonces ahí mismo hay que denunciar, ¿no? Tiene que pasar como por esos filtros Exactamente. antes de tomar pues como una determinación. Exactamente. Y algunas veces los conflictos se resuelven muy bien antes de denunciar. Por ejemplo, también tuvimos otro caso en donde un tema de esto de difundir fotos y no sé qué. Pues estuvimos a punto de denunciarlo, pero los interesados, o sea, los padres de familia de ambos lados, se reunieron, hicieron un mecanismo de reparación. Sí, tiene razón, qué pena, yo mandé sus fotos, le pido perdón, borramos los contenidos, arrancamos de nuevo, le damos una segunda oportunidad. Son estudiantes absolutamente impecables que no han tenido ningún problema disciplinario en el pasado. Qué bien sacamos de ir a denunciar eso a la fiscalía en ese momento. Yo personalmente creo que ninguno, pero evidentemente es un análisis muy difícil de hacer porque es cierto lo que tú dices y es que legalmente la responsabilidad para el colegio de no denunciar, pues más adelante es compleja. Es compleja si llegamos a una tutela y un juez no está de acuerdo con el colegio, con su análisis interno que hizo, pues es compleja la responsabilidad para el colegio, puede eventualmente dar lugar a sanciones. Entonces es un tema muy delicado, pero que yo simplemente llamo la atención de que los colegios lo hagan con mucha seriedad. Mil gracias. Creo que no hay más preguntas, entonces no les dé pena, cualquier cosa se puede preguntar. Si alguien tiene pena, láncese. Y si no, pues muchas gracias por este espacio. Gracias a Claudia de Popria, estamos a sus órdenes. Claudia tiene todos nuestros datos. Cualquier cosa que les podamos ayudar, con muchísimo gusto. Y esperamos ir a Medellín pronto y conocerlos. Sí, definitivamente son temas que tienen tantas aristas que es difícil encontrar ese punto, ¿cómo se llama eso? Los tips famosos que siempre buscamos y que nos limitan el ejercicio de pensar en el momento. De todas maneras, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por hacernos este ofrecimiento de compartir con nosotros esta información. Me preguntaban por el interno, por el chat, que si ustedes nos podían compartir la presentación o la grabación
Sí, porque creo claro. que hay elementos bien interesantes comparativos, por ejemplo, las tablas me parecieron muy interesantes y esas son de esas que en un momento Claro, de preocupación pueden servir de guía. Entonces, si nos pueden hacer ese favor, muy rico, yo se las comparto a los asistentes. claro que sí. Con mucho gusto. Bueno, señora. Bueno, a ustedes chicos, gracias por conectarse, por estar pendientes y atender el llamado. Creo que a todos nos sirve aprender y profundizar y mirar otras formas de mirar estas problemáticas. Entonces, gracias por conectarse también. Aquí estamos a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Paula y Mónica, y a todo Buen el equipo de día. Gómez Pinzón. Un buen día para todos. Muchas gracias.